Hola, yo les voy a hablar acerca del tema de absorción de gases y en particular del diseño de las torres empacadas. Primero, ¿qué es la absorción de gases? En la absorción de gases, un vapor soluble se absorbe desde su mezcla con un gas inerte por medio de un líquido en el cual el gas en el cual está el soluto es más o menos soluble. El soluto se recupera después del líquido por destilación y el líquido absorbente se desecha o se reutiliza. En este caso, el aparato que se utiliza para la absorción de gases son las torres empacadas. Las torres empacadas. Aquí tenemos una imagen que nos representa una torre empacada donde tenemos las diferentes partes. Abajo la cámara de líquido, aquí la alimentación del gas, el contenedor del empaque, la zona empacada, el retenedor de empaque, la alimentación del líquido, la cámara de gas y la salida del gas. El líquido que entra puede ser disolvente puro o una solución diluida del soluto en el solvente al cual se le llama licor débil. Y tenemos diferentes tipos de empaques. Tenemos 3 tipos de empaques aquí, que el primero son cargados de forma aleatoria, que tiene un tamaño alrededor de 7.62 centímetros o 3 pulgadas, los colocados a mano, y los empaques ordenados o estructurados que tienen un tamaño alrededor de 2 a 8 pulgadas. Algo importante que tener en cuenta para su aplicación es que los empaques inferiores a 25 milímetros se utilizan principalmente en columnas de laboratorio o de plantas piloto. Aquí tenemos los diferentes tipos de empaque, que son anillo resin, anillo metálico de pan, anillo de plástico de pan, montura de ver, montura cerámica de Instalox, montura plástica Super Instalox y montura metálica Instalox. Estos son ejemplos de empaques aleatorios y generalmente están constituidos de arcilla, porcelana, plástico, acero o aluminio. Algunas consideraciones de estos empaques es que las monturas de cerámica Bell y los anillos Rising, estos de aquí, son los tipos de empaque más antiguos y generalmente ya no se utilizan ahorita en la actualidad. Las monturas Instalox son similares a las monturas Bell, pero su forma hace que queden un poco menos juntas, por lo cual aumenta la porosidad en el empaque. Y por otro lado, los anillos PAL están hechos de metal delgado o de plástico con ranuras en sus paredes y tienen alrededor del 90% de fracción de hueco, por lo tanto tienen una ligera caída de presión. En la siguiente diapositiva tendremos las características de los empaques para las torres. Aquí está la tabla de las características de los empaques para torres, en el cual tenemos pues el tipo de empaque, el material del cual generalmente están hechos, el tamaño nominal, la densidad global, el área total, la porosidad y el factor de empaque que nos será útil para las correlaciones de caídas de presión. Y aquí está un factor muy importante para el diseño de las torres empacadas, que es la caída de presión. Eso debido a la inundación de la columna, que es cuando el líquido se transforma en una fase continua, y esto se da cuando se tienen altas velocidades para el gas. La velocidad del gas tiene que ser inferior a la velocidad de inundación para tener un buen desempeño en nuestra torre empacada. Y tenemos varios casos, que primero es bajar la velocidad, debido a que bajar la velocidad aumenta el diámetro de la torre y genera mayores costos. Tenemos diferentes alternativas, que es uno, usar una velocidad de gas que sea la mitad de la velocidad de inundación, y también podríamos usar una velocidad cercana pero no igual a la velocidad de inundación. Aquí tenemos cómo se calcula gráficamente la velocidad de inundación, que es esta de aquí, y la velocidad máxima del líquido. Eso depende también del tamaño del empaque que se va a utilizar. Y tenemos diferentes correlaciones para la caída de presión. Aquí tenemos la correlación de Eckert,
en el cual sirve para predecir las caídas de presión en torres empacadas a través de la magnitud de flujos que entran en ella y de las características del empaque utilizado. Aquí tenemos el parámetro para la caída de presión en pulgadas de agua por pie de altura del empaque, y también tenemos la ecuación para cargas de presión para la inundación, que es 0.115 por el factor de empaque elevado a la 0.7, y donde pues la caída de presión de inundación está dada por pulgadas de agua sobre pies del empaque, que es lo que está aquí expresado. Y hay que tener en cuenta estas variables, que es la velocidad de flujo del gas y el factor de empaque. Aquí tenemos abajo la velocidad de flujo del gas, la velocidad de flujo del líquido y las densidades tanto del líquido como del gas. Aquí tenemos la velocidad del flujo del gas, el factor de empaque, la densidad que está en Stokes, muy importante para los cálculos, y la gravedad. Tenemos otra ecuación. Esa es la ecuación de Strickler, que es utilizada también para poder para las caídas de presiones, solo que en esta se utiliza el factor de capacidad, que es este aquí, donde U0 es la velocidad superficial y pues tiene también el mismo factor que vimos anteriormente, la caída de presión que se quiere, y pues esta correlación a veces nos ayuda a poder cuantificar la velocidad superficial, y esta se utiliza porque permite que la interpolación sea más fácil de los datos. Y aquí tenemos un ejercicio para determinar el diámetro de una torre, el cual dice que en una torre de afusión rellena de anillos Racing cerámicos de una pulgada se tratan 750 metros cúbicos sobre hora de mezcla de amoníaco-aire de composición de 3% volumen de amoníaco a 20 grados centígrados en la atmósfera. Como líquido absorbente se emplea agua que entra por la cúspide de la torre exenta de amoníaco. Calcula el diámetro de la torre si la velocidad máxima del gas es el 60% de la inundación y la relación de fluxos máximos entre gas y líquido es la unidad. Primero tenemos que determinar el peso molecular de la alimentación, que nos da de 28.64 kilogramos entre kilomol, y seguimos para determinar la densidad del gas, que la densidad del gas, la densidad es masa sobre volumen, y lo utilizamos de esta manera, que nos da 1.19 kilogramos entre metro cúbico, y posteriormente encontramos la densidad del agua a 20 grados centígrados en parábolas termodinámicas, que la densidad del agua a esa temperatura es de 998.23 kilogramos sobre metro cúbico. Y aquí tenemos otra correlación, que es la correlación de Lobo, que nos ayuda también a poder determinar el flujo, la velocidad del gas, que posteriormente nosotros lo vamos a considerar como la velocidad de inundación. Pero primero tenemos que calcular el factor del eje de las X, que es este de aquí. Ya el problema nos había dicho que de esta relación es la unidad, y nosotros solo sustituimos estos datos de acá, que es la densidad del gas y la densidad del líquido. Y este factor nos da de 0.0345, que es el que ponemos aquí. Y luego esto nos da este factor de acá, que nos da de 0.18. Con esto calculamos el flujo del gas de esta manera. Nada más despejamos para conocer G, que nos da de 71 de 7000
150.48 kilogramos entre metro cuadrado por hora. Y el problema nos dice que la velocidad máxima es de 60%, más que la calculada anteriormente. Por lo tanto, la velocidad empleada es de 4.290 kilogramos entre metro cuadrado por hora. Y también se tiene que calcular la cantidad de gas que entra en kilogramos, que es esta fórmula de aquí. Y nos da de 892.5 kilogramos sobre hora. Esto para poder calcular el área, que el área es la cantidad de gas entre la velocidad máxima de operación, que esa es la velocidad máxima de operación, y esa es la cantidad de gas. Por lo tanto, el área nos da de 0.208 metros cuadrados, y esto se utiliza para calcular el diámetro con esta fórmula de aquí, que nos da el diámetro de 0.5 metros, y esto sería igual a 50 centímetros.